Hoy vamos a ver Masada y la caída del templo y el comienzo de la diáspora, la epopeya del pueblo judío. La vez pasada habíamos visto cómo va sucediendo la historia del pueblo judío a través de todos los imperios que van llegando a la zona. Los judíos están aquí y los imperios les llegan por encima. Entonces, como cuando ya intentan aparecer las culturas o los imperios hegemónicos que quieren que los judíos acepten la fe y las creencias de los pueblos o de las culturas que se van a imponer sobre ellos, van a entrar en un momento en que se producen las rebeliones, porque los judíos, por el pacto con Yahvé, no pueden conceder ninguna otra creencia y el monoteísmo es su razón de existir. Entonces no pueden creer en los dioses del Olimpo, luego no pueden formar parte del mundo griego en los términos en que el mundo griego se lo está pidiendo a ellos. Entonces primero se enfrentan a la cultura griega como tal, aunque hay sectores donde se dio una convivencia armónica, como por ejemplo en Alejandría, donde los griegos, para poder gobernar a los egipcios, no intentaron helenizarlos porque los egipcios son más duros y son sus papás, sino que se adaptaron al mundo griego, al mundo egipcio, se volvieron ptolomeos y utilizaron a la comunidad judía como base para ayudarlos a entrar en esta fusión de pueblos. En el resto sí hubo muchas discrepancias, y hay un momento, después de los griegos viene toda la época de Alejandro, y después de Alejandro viene la época de Seleuco, que es uno de sus generales, que es al que le corresponde el Medio Oriente. Cuando se muere Alejandro, pues sus generales se reparten el gran imperio que él conquistó, y a cada cual le toca un pedazo. El pedazo del Medio Oriente le toca a Seleuco, y Seleuco intenta seguir helenizando a los judíos como habían intentado los demás, pero contra él es que los judíos van a protagonizar una rebelión gigantesca, que es la que decimos que forma el imaginario más importante, que es la rebelión de los macabeos. Esa rebelión macabea es una insurrección contra la influencia griega entre los judíos. Esa insurrección la ganan, y es cuando decíamos que en el templo hay un fuego sagrado, en el templo de Jerusalén hay un fuego sagrado que tiene que estar ardiendo siempre para Yahvé. La representación de ese fuego es como la continuidad de la fe. Ese fuego se hace con un aceite. El aceite solamente se elabora, duran como 7 días elaborando el aceite, entonces quedaba aceite para un solo día después de que se ganó la rebelión de los macabeos. Y ellos encontraron en el templo, eso les producía muchísima angustia, encontraron en el templo una januquía, que es como una jarrita. Y esa jarrita contenía aceite, pero ellos no tenían aceite sino para un solo día, y se gastaban 7 días elaborándolo de aceite para mantener la llama prendida. Entonces estaban muy preocupados porque cómo hacían para mantener el fuego ardiendo, que no se podía apagar nunca, era la llama de Yahvé. Entonces con el aceite de un día, con lo poquito que había en la januquía, ellos van a conseguir mediante un milagro que durante 7 días ardiera el fuego, mientras ellos elaboraban los aceites para continuar la llama. Esta muestra de milagro y de apoyo de Yahvé a una rebelión recién triunfante es lo que se celebra en el Hanukkah, y se llama Hanukkah por la jarrita, la januquía, en donde estaba el aceite con el que lograron mantener la llama del templo ininterrumpidamente después del triunfo de la rebelión. Esta rebelión es importantísima para ellos, porque es la primera vez que se enfrentan, a una cultura hegemónica y logran triunfar. Entonces después se revierten las cargas y los que suben van a terminar aceptando la influencia griega, que son los asmodeos, y ahí se presentan problemas de legitimidad, porque el pueblo judío no acepta que sus gobernantes sí entren en contacto con la influencia griega, aunque no se vuelvan nunca traicionen a Yahvé, pero sí entran en contacto con esa cultura, y eso genera conflictos. Los griegos, entonces después viene toda esa época de Seleuco, y después van entrando poco a poco los romanos. Entonces habíamos visto cómo los romanos van avanzando y avanzando. Al principio llegan unas pequeñas legiones, y en una de esas legiones ellos la logran derrotar en una ocasión, y eso les hace sentir que se pueden enfrentar
a enemigos mucho mayores y que pueden salir triunfantes. Eso, el mito de David contra Goliat, y les hace sentir que sus rebeliones pueden triunfar a pesar de la inmensa superioridad que pueda tener el enemigo, y se va formando un imaginario guerrero muy complejo. Entonces, más adelante, cuando los romanos sean el imperio, se vuelven un imperio del otro mundo y logran conquistar al mundo conocido. El único imperio que no ha caído es el imperio persa, que ahorita se llaman partos. Ellos se llaman, cada media hora se llaman diferentes, en cada etapa de la historia se llaman, como hemos dicho, persas, parsúas, iranios, aqueménidas, sasánidas, pero son los mismos, los persas, la gente que hoy corresponde al país de Irán, que son los que les contamos que no son árabes, sino que son persas, que son iranios, que son elamitas y que son un pueblo de un origen totalmente distinto a todos los de la zona, pero que están allá metidos en la misma geografía y que también hoy por hoy son islámicos, pero ellos son de un origen totalmente distinto al resto del cuento. Ellos, esos de ahí, van a armar un imperio muy grande, que es el imperio que cubre todo Oriente, como una gigantesca sombrilla. Entonces, el límite del poder del imperio romano era solamente la frontera que tenían con los persas o partos llamados en este momento. Esa frontera corresponde a lo que hoy es Siria. Entonces, esa frontera era la más vigilada porque ahí era donde había peligro. Por lo tanto, cada vez que había rebeliones entre los judíos, les hacían desviar la atención de lo que necesitaban, que era mantener la frontera con Siria, la frontera con los partos, en estado de total vigilancia. Entonces, esta situación se va dando con tire y afloje durante mucho tiempo, y va a haber muchos líos, y mientras tanto hay muchas divisiones al interior del pueblo judío entre sí, hay muchas sectas, hay muchas fracciones, hay unas fracciones que eran las que tenían siempre la casta sacerdotal, que era la que tenía siempre el poder y que había excluido a los demás de esa casta. Entonces hay unos que están excluidos ahí, que son los fariseos, que se llaman separados. Era porque no estaban dentro de la casta sacerdotal, y ellos van a desarrollar una importante parte de la doctrina. En la Biblia quedaron como hipócritas, pero en realidad ellos eran muy pegados a las costumbres, por eso se les decía que eran demasiado formales, pero en realidad ellos son parte de todos los grupos teóricos y significan simplemente separados, porque no están dentro de la estructura de lo que eran los sacerdotes. Hay muchas sectas y muchas divisiones interiores, y hay grupos muy radicales como los celotes y los sicari. Los sicari se llamaban sicari por el origen, por el cuchillo que utilizaban. El cuchillo tenía una forma específica y ese cuchillo se llamaba sicari, y eran parte de las muchas sectas. Hay muchísimas sectas en este momento entre los judíos, hay profundas divisiones, y la amenaza de Roma se cierne sobre ellos. Entonces, la amenaza de Roma tiene las características de un imperio. Entonces, el imperio tiene básicamente una política interna y está regido por sus propios intereses políticos. Entonces, Roma tiene un problema político con los judíos, y es que no puede tolerar rebeliones, y menos tan cerca de esa frontera. Esto por un problema político. En la medida en que los judíos no reconocen a los dioses del Olimpo, es decir, a los dioses romanos en ese momento, están desafiando la autoridad del imperio, y el imperio no se puede dar el lujo de que desafíen su autoridad. Es un problema político. Mientras que los judíos tienen un problema religioso. Ellos no pueden de ninguna manera aceptar ningún dios, porque su pacto es única y exclusivamente con Yahvé. Eso es un problema religioso. Entonces, ellos tienen un problema de principios, que es un problema religioso del pacto con Yahvé. Y los romanos tienen un problema político de no dejarse desafiar de nadie, bajo ninguna circunstancia, en ningún término. Eso hace que el antagonismo entre estos dos pueblos vaya a llegar a niveles imposibles. Entonces, por un lado, el mesianismo que venía de Babilonia va haciendo carrera en un pueblo permanentemente hostilizado por Roma, porque desde el punto de vista judío ellos están hostilizados permanentemente por los romanos, fueron invadidos y convertidos en provincia, y desde el punto de vista romano son una provincia rebelde que permanentemente genera situaciones de conflicto y nunca la logran mantener en paz. Entonces esto se va convirtiendo en una cosa cada vez más complicada,
y en ese contexto es cuando habíamos dicho que estaban esperando a un Macabeo, a un Mesías Macabeo, a un hombre guerrero que de una vez por todas les quitara a los romanos de encima, y llegó fue un hombre hablando del amor, hablando de la paz, hablando de la fraternidad, hablando del mensaje de la hermandad humana y de la igualdad entre los hombres, que no había hablado nadie nunca antes. Entonces eso desconcierta muchísimo a quienes están esperando a un guerrero. Entonces hay quienes van a reconocer en él al Mesías y se van a separar de los judíos y lo van a seguir, y al seguirlo se llamarán cristianos. Y hay quienes van a continuar esperando el Mesías y no van a reconocerlo porque no consideran al guerrero macabeo que han estado aguardando para poder enfrentar a Roma. Esos continúan siendo el tronco principal de la religión judaica. Entonces de la religión judía sale la religión cristiana en torno a la figura de quienes reconocen en Jesús al Mesías y quienes no. Los que lo reconocen como el Mesías serán los cristianos, y arranca otra rama de la historia, pero toda dentro del Medio Oriente, que es el origen de todas las religiones monoteístas. Entonces, mientras tanto, la cosa de los judíos con Roma se va complicando, y hay un momento en que hay 4 legiones en Siria que están ahí custodiando la frontera con los partos, y hay un momento en que Nerón, el último de los claudianos, manda 3 legiones a nombre de un general que era un general de mucho prestigio y que en ese momento no tenía legiones a su mando. Le mandan las legiones a él para que someta a la rebelión de los judíos. El general se llama Vespasiano y le mandan 3 legiones. Y en el momento en que le mandan 3 legiones para poder sofocar la rebelión judía, las rebeliones son permanentes, pero esta del 66 es una rebelión grandísima. Entonces le mandan las legiones, y en el momento en que le mandan las legiones, en Roma se arma un despelote, porque es cuando se incendia Roma. Es cuando el incendio de Roma fue, digamos, la idea de que Nerón la incendió parece no ser cierta, porque al contrario, él se vio muy afectado por eso. Y hay un momento en que Nerón pierde el control de la cosa, del imperio. Lo pierde porque además pues el man estaba en otra cosa y estaba más loco que las arañas. Entonces pues se va a hacer una gira por Grecia que le parecía tan bonita y tan divertida, y otros decían, míralo, dizque de gira por Grecia con rebeliones en el imperio, ¿cómo te parece? Entonces le hacen como, digamos, una especie de golpe de estado casi, y los generales empiezan a disputarse el poder. De aquí en adelante en Roma el poder lo daban las legiones. El que lograba más triunfos y tenía a su mando más legiones estaba en condiciones de pelearse el derecho a ser César. Y se está acabando la rama de los claudianos. Entonces, entre el incendio de Roma, la insurrección de los generales, Nerón termina suicidándose. Y al suicidarse Nerón se produce un vacío de poder grandísimo, y la leonera se desata por quién va a ser César. Vespasiano decide esperar tranquilamente a ver cómo se pone la marea, y eso es lo que va a definir la suerte de los judíos. Vespasiano la ve grave y dice, esperemos aquí, esperemos. Entonces una rebelión que con 3 legiones la podía sofocar en minutos, se pone a darse largas. Mientras tanto van devastando toda la región porque los romanos no se quedan quietos. Pero aparentemente esto era una operación de 3 días, porque la rebelión la podían sofocar rápidamente y devolverse a Roma. Pero el hombre decide esperarse allá, porque si él llega a sofocar la rebelión, le toca devolverse para Roma, porque ya que se queda haciendo allá. Y mientras las cosas en Roma no se aclaren, él no quiere volver a Roma, sino quiere más bien de reservarse para poder tratar de convertirse en César, pero desde los triunfos y del manejo de la política en Judea. Entonces se queda allá, y la rebelión empieza en el 66, pero eso es un montón de tiempo hasta que realmente los vayan a enfrentar.
Entonces todo el tiempo los judíos están esperando la llegada de los romanos porque los romanos realmente están allá, están las 3 legiones allá y ahorita vienen las de Siria que son 4 más, son 7. Entonces si es que los romanos iban a llegar en algún momento y eso no es paranoia, van para ello y van a tratar de aplastarlos, pero el orden y el tiempo en que lo haga depende de los asuntos internos de los romanos. Entonces eso les hace sentir a los judíos que los pueden enfrentar. Los judíos no pueden dimensionar en ese momento, los judíos que están en Judea, solo los de la diáspora, los que quedaron afuera saben a qué se están enfrentando, pero los que están ahí no se imaginan el imperiote tan tremendo con el que se están metiendo y creen con ese imaginario macabeo que se van a poder enfrentar a un coloso como en ese momento eran los romanos. Y como no los vieron atacarlos de una, sino los ven que van y que ya llegan, como el Chapulín, que sí llegan, que sí llego, entonces no creen que la cosa es en serio. La cosa sí es en serio, lo que pasa es que están esperando la política interna para que se defina y van acercándose. Entonces hay un momento en que ya se presenta la posibilidad de Vespasiano, y llega Vespasiano y ¡tin!, se va para Roma y queda de César, de una. Entonces le dice a su hijo, que en ese momento estaba con las legiones, a su hijo, Tito Livio, quédese encargado de la rebelión aquí, porque yo me voy para Roma, yo me voy de César. Y en el momento que usted le diga, los aplasta, ¿sí? Pero ahí sí tiene que ser un golpe de mano de una, porque ahí yo necesito el triunfo político para quedar muy divino y muy sensacional y anotarme el hit frente a los romanos. Entonces la rebelión de los judíos estaba, digamos, determinada por el jet set político de los romanos y por cómo necesitara quedar Vespasiano, y eso sustancialmente se mantiene intacto con el correr de los tiempos. Entonces, si en un principio necesitaba tomarse su tiempo y dejar la cosa en veremos, ahora cuando ya está en Roma va a necesitar acelerarla. Entonces le dice a Tito Livio, ya, es el momento en que ataque con todos los hierros. Tito Livio tiene un amor apasionadísimo, que es una judía que se llama Berenice, y el hombre la adora, y Berenice le suplica que por lo menos en el ataque, si va a tener que atacar, porque sabe que el tipo pues le toca atacar, no destruya el templo, por favor, se lo pido, no destruya el templo. Y él se ha comprometido por el amor a Berenice en no destruir el templo. Y entonces ahora sí viene el ataque con todos los hierros, y en el ataque con todos los hierros, mientras tanto, como lleva tanto tiempo cercados por las regiones romanas, ya les han dejado de parar bolas, y hay una lucha fraccional entre los diferentes pueblos, diferentes grupos judíos al interior de Judea muy fuerte, que los celotes, que los sicaris, que pues saduceos, bueno, un poco gente ahí, todos enfrentándose con todos. En el momento en que atacan los romanos, los cogen fuera de base, porque como hace tanto que estaban con el cuento que iban a atacar, pues ya cuando atacaban de verdad, eso nadie se imaginaba que iba a ser así de bravo. Pues se toman Jerusalén, y se lo toman, y el ataque es brutal. Ese es el ataque de todas las legiones al tiempo, ahí hay 7 legiones, y se van pero con todo. Y hay un momento en el ataque, en que en la toma de Jerusalén, en que la cosa se pone tan terrible que nadie controla, como pasa en las guerras se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan, ni a dónde van a parar, ni qué va a pasar con ellas. Son el factor sorpresa más macabro que puede haber. Entonces resulta que en todo este agite, y en esta toma tan furiosa de Jerusalén, en algún momento se incendia el templo. La idea no era destruirlo, Tito Livio se lo había prometido a Berenice, pero nadie controla el ritmo de la batalla ni lo que va a pasar, y el templo se destruye. Y ese es el segundo templo, el que han reconstruido después de la llegada de Babilonia, cuando los persas les dieron permiso de volver y de reconstruir el templo. Entonces el primero era el que ha construido Salomón por el mandato de Yahvé, con todas las especificaciones y todo eso, sobre Sión, la colina de Jerusalén. Este es el segundo templo construido sobre las ruinas del templo que habían destruido los babilonios cuando raptaron y deportaron a los judíos a la diáspora.
y este es el que reconstruyen cuando regresan de la diáspora los de Babilonia y lo vuelven a hacer. Este es el segundo templo, y la destrucción de este segundo templo es una destrucción terrible sobre el pueblo judío, pero terrible, y no se ha vuelto a reconstruir, o sea, no existe un tercer templo. Quedó un pedazo de muro grande de los cimientos de ese templo que actualmente se llama el Muro de las Lamentaciones, y es el que aparece en todos los noticieros frente al cual van a rezar permanentemente los judíos, y por eso es tan importante ese muro, porque es lo que queda del templo. Imagine, estamos hablando del año 69 en la era del Imperio Romano, imagínese cuánto tiempo hace. Entonces la cosa se va complicando y se va complicando, hay una destrucción del templo, hay una destrucción de Jerusalén, la cosa se vuelve una hecatombe terrible, y se van a refugiar los que lograron sobrevivir a semejante asedio tan terrible y semejante asalto tan colosal de todas las legiones. Digamos, lo más temido de todo acaba de pasar. Los romanos entraron, destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Ahí sí, mejor dicho, ¿cómo hacemos? Era lo que más se temía. Entonces, los grupos que sobreviven se van a refugiar en una fortaleza, en un monte. Ese monte, en la altura del desierto, ahí iban a construir una fortaleza y ahí iban a resistir los últimos que lograron sobrevivir a la caída de Jerusalén. Esos que van a resistir van a generar una de las epopeyas, o la epopeya más importante quizás que exista, digamos, en el imaginario de ellos, que es Masada. Entonces, en el 70 es cuando se produce ya la toma sobre Jerusalén, ya la caída, y luego viene, al poco tiempo viene la rebelión. Pero entonces la manera como nosotros sabemos de la rebelión de Masada, nosotros vamos a contar ahorita la rebelión, pero la manera como nosotros conocemos el testimonio de la rebelión es tan supremamente increíble como la historia de la rebelión misma. Nosotros vamos a saber, porque hay un único testigo, que fue el que escribió lo que pasó. Entonces, la historia tiene un giro que nadie se imagina. Resulta que en la Francia ocupada, en el tiempo de los nazis, en la Francia de Vichy, un hombre adinerado, de nacionalidad norteamericana, que en ese momento todavía no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, porque era antes del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos no estaba involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre se llamaba Varian Fry. Este hombre, Varian Fry, solito, con dos amigos nomás, y con su fortuna personal puesto a la causa, está cruzando los Pirineos con los grandes genios de la cultura judía en Europa. Está cruzando los Pirineos franceses para tratar de llegar a España, para sacarlos de allá a una cantidad de personajes excéntricos, neuróticos y muy difíciles de convencer del peligro real en que estaba. Se llevaba los tesoros artísticos de Europa en la forma de los seres humanos que nos dieron las grandes joyas. Esa caravana que estaba tratando de pasar los Pirineos de la mano de Fry, ahí iba Marc Chagall, ahí iba Heinrich Mann, el hermano de Thomas Mann, ahí iba Alma Mahler, y en la maleta de Alma Mahler las partituras de Mahler y de Strauss, que acababan de ser declaradas arte degenerado y que iban a perderse si ella no las saca de allá. Ahí iba Max Ernst, uno de los grandes padres del surrealismo, y ahí iba entre todos esos tesoros, porque Varian Fry se propuso salvar a los intelectuales judíos de Europa de los alcances del Tercer Reich, que en la Francia de Vichy ya eran muy grandes porque era la Francia ocupada, para que el mundo entero supiera lo que ellos dieron al mundo. Y es por Varian Fry que nosotros podemos ver actualmente en las exposiciones los cuadros de Chagall, que podemos leer los escritos de Heinrich Mann y escuchar a Mahler y escuchar a Strauss. Es por Varian Fry. Van con él, y con él va un hombre que va cruzando esto también, y se llama Leon Feuchtwanger. Leon Feuchtwanger es un historiador y ha tomado la fuente del único historiador que estuvo en Masada,
Y la historia de Leon Fernwanger atravesando los Pirineos de la mano de Varian para salvarse de la inminente destrucción de la cultura judía a manos del Tercer Reich, tomando como manifiesto los textos de este hombre que estuvo en Masada. Es increíble todo esto, eso porque son historias a través de las historias. Nadie sabe a quién salva cuando se salva el arte. Entonces resulta que este Leon Fernwanger escribe un libro que se llama La Guerra de los Judíos, y lo escribe tal y como se llamaba el que escribió su antecesor. Resulta que hay un personaje que se llamaba, su nombre judío era Joseph ben Matatías, su nombre romano es Flavio Josefo. Este es el único testigo de Masada y de la destrucción del templo, y es el único testimonio vivo que existe, digamos, presencial, de todo este suceso, y lo logramos saber a través de estos viejitos que se están salvando en los Pirineos con toda la cultura judía en los tiempos del Tercer Reich. Joseph ben Matatías es un judío universal, un judío cosmopolita, que primero estuvo en toda la formación de su pueblo y luego va a tener la oportunidad de ir a Roma y va a ser un diplomático, como decir, en el mundo romano. Va a estar en una rebelión, va a sobrevivir a la rebelión, va a resistir la rebelión y finalmente este hombre va a tratar de establecer un puente entre el mundo romano y el mundo judío, como alguna forma en que se puedan comunicar esos pueblos en ese antagonismo tan bravo, y va a convertirse, digamos, va a adoptar un nombre romano que llamará Flavio Josefo. Por haber adoptado un nombre romano durante mucho tiempo, lo desconocerá la misma comunidad judía como fuente y como historiador, pero él es el único que estaba en la caída de Masada. Él es el único que realmente vio lo que ocurrió, y él va a ser rescatado por Leon Fernwanger, que es otro judío, que es el que rescata toda esta historia y es el que lo logra salvar Varian Fry, sacándolo de la Alemania, de la Francia de Vichy en tiempos del nazismo. Ahora lo sucede Tito Livio. Tito Livio tiene que enfrentar lo que es Masada. Entonces, Masada es una fortaleza, es un monte grandísimo donde se refugian los que se lograron salvar de la destrucción del templo. ¿Y sabe qué hacen los romanos? Mire, esto es una historia de terquedad que nadie se la imagina. Los judíos se trepan en lo alto de la montaña del monte de Masada y desde ahí miran a los romanos y les dicen, ¿y a ver qué van a hacer? A ver. Y los romanos empiezan a construir una rampa. Como eran los mejores ingenieros, era un imperio de ingenieros, el imperio romano, pues empiezan a construir una rampa, y dele, sin agüero, y van construyendo una rampa, y duran 3 años construyendo la rampa hasta que llegue al nivel del monte de Masada, para ir por los judíos que están allá arriba, atrincherados, y que son los sobrevivientes de la caída del templo. ¿Cómo la ve? Y los judíos no se bajan de ahí, y no se rinden, y no transigen, y los romanos siguen construyendo la rampa, y se miran unos a otros durante 3 años, se miran los unos a los otros cómo los romanos construyen la rampa, y cómo los judíos los están mirando a esperar hasta que suban, y lleguen hasta el extremo donde está el monte, y en eso esa es, digamos, el enfrentamiento entre estas dos voluntades. La voluntad política romana, aquí no va a sobrevivir, me he dicho, aquí ustedes se someten o se someten, y la voluntad religiosa judía, venga por nosotros a ver qué le va a pasar, a ver cómo la ve. Y así empieza toda la epopeya de Masada, que dura 3 años. En el momento en que están construyendo la rampa, ya va a llegar el punto en que se encuentran. La noche anterior a la toma del monte de Masada, cuando la rampa ya llegó al nivel del monte, en ese momento, la noche anterior, los judíos se matan todos.
Unos dicen que se desbarrancaron, sencillamente se botaron al abismo. Otros se mataron unos a otros para que no quedara nadie vivo, digamos en un pacto suicida. Eso exactamente es que hay muchas, digamos, muchas maneras de narrar eso y hay muchas formas, pero la única fuente que se sabe es la fuente de Flavio Josefo, o sea, Joseph Ben Matatías, que estaba ahí. El asunto es que se matan absolutamente todos, unos se desbarrancan, de manera que cuando lleguen los romanos a Masada, no hay nadie vivo, y los romanos no le pudieron poner la mano a un solo judío en Masada, después de los 3 años de construcción de esa rampa para llegar allá. Entonces, en ese momento están todos muertos, y Masada se vuelve un símbolo de la resistencia judía frente al Imperio Romano, y hoy por hoy, cuando cumplen 13 años en Israel, los hacen subir hasta Masada, y en la cima del monte gritar, nunca más. Y esto es importantísimo. Después, cuando se reconstruyan las ruinas de Masada, habrá todo la reconstrucción arqueológica de las ruinas de Masada ya en el siglo XX estará estrechamente relacionada con la creación del Estado de Israel. Así es digamos, estas cosas, estos son historias de símbolos. Y a esa epopeya canta esta canción que dice: yo veré renacer el sol, seré testigo del renacimiento del sol de Masada, volveré a ver nacer y salir el sol de Masada. Eso nos lo canta Alpha Blondy, de toda la beta que hemos visto de por qué ellos están relacionados con Sion y con Babilonia, y ahora con Masada. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. Sleep by the Dead Sea and rise up with the birds from the hills and clean up my sins. While the birds sing, I'm gonna climb up to the top of the rock of sacrifice, 'cause I know now the Lord has comforted his people. Yes, the Lord has comforted his people. Yes, the Lord has comforted his people. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. Yes, from Masada. Song from Masada. Subiré a la piedra de los sacrificios. Allí lavaré mis pecados, y desde la piedra de los sacrificios, allí veré el nacimiento, seré el testigo del nacimiento del sol de Masada. Allí lavaré mis pecados y allí veré el nacimiento del sol de Masada. Seré testigo del nacimiento del sol de Masada. Dios bendiga a Masada. Eso es lo que dice Alpha Blondy, hablando de cómo va a subir hasta la cima para poder dar ese testimonio. Este hombre es de Costa de Marfil y viene de toda la corriente judaica que se reivindica a través de los movimientos de los Rastafaris. Entonces, la epopeya de Masada queda grabada en la historia como el símbolo más importante de la resistencia judía, y de aquí para adelante todo lo que hemos recorrido se vuelven símbolos que en el presente tienen un significado claro,
cada cosa, la observación de las fiestas, que la Pascua, que el Hanukkah, todo, Masada, la rebelión macabea, todo esto va forjando la historia en el pensamiento y en el alma del pueblo judío. Entonces, después de esto ya vienen los tiempos de Adriano, poco más tarde, y un día Adriano, que era un humanista, que era un hombre de una grandeza histórica y emocional y humana, un tipo maravilloso, el de las memorias de Adriano, el de Margarita Ursenat, se da una vuelta por el Medio Oriente y ve una ciudad en ruinas, está totalmente desbaratada. Entonces dice, oiga, esta ciudad está como desbaratadita, hagámosla, reconstruyámosla y pongámosla bonita y le ponemos un templo griego encima. Acuérdese que de todas maneras las referencias eran griegas. Esa ciudad era Jerusalén. Y le va a poner un templo griego encima a la mismísima Jerusalén. No, su intención en ningún momento fue producir un nivel de enfrentamiento tan grande. No, quería reconstruir la ciudad. Pero al tratar de poner un templo griego encima de donde quedaba el antiguo templo, pues esto revive la herida abierta desde Masada y desde la caída de Jerusalén, y se produce una última rebelión judía. Esa última rebelión, por muy querido que fuera Adriano, muy humanista y muy sensacional, la va a aplastar con todo, y ahí les prohíben a los judíos volver a Jerusalén, les prohíben reconstruir el templo, les prohíben regresar a Jerusalén y los expulsan de una vez por todas del Medio Oriente y los obligan a abandonar su tierra y a irse por el mundo errantes en lo que se va a conocer con el nombre histórico de la diáspora. Hay una diáspora babilonia, sí, pero esta es la diáspora, en mayúsculas, la diáspora. Entonces, ahí quedan totalmente prohibidos de regresar a su tierra, todo. Entonces las rebeliones son, pues primero, las que se van dando hasta la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Luego, la resistencia y el suicidio colectivo de Masada, y que eso ya es, una es con Vespasiano, otra es con Tito Livio, y esta que es la de Adriano, es ya la expulsión definitiva de los judíos de Jerusalén. Ahí es cuando sucede todo esto. Entonces los judíos se van, hay un último judío que le dice, déjeme sacar las tablas de la ley, déjeme sacar la ley judía, déjemela sacar y crear una universidad, por favor. Entonces a ese último le dicen Mesías y la saca. Entonces de aquí en adelante ellos se van a ir por el mundo y van a tener dos asentamientos grandes. Hay colonias judías importantes en Alejandría desde el tiempo de los Ptolomeos. Hay colonias judías importantes en Babilonia, esa es muy importante desde hace rato, de la gente que quedó del Éxodo. Y hay colonias judías en España, en la antigua España, que están allá también desde la era Babilonia, y esas colonias judías en España es de donde van a venir los más grandes asentamientos. Entonces se van a ir para dos lugares que es donde fundamentalmente se van a hacer. Uno, se van a ir para Alemania, lo que hoy es Alemania, al este del Rin. El este del Rin es un territorio que se llama Ashken, y aquellos que se van para el este del Rin se van a llamar judíos ashkenazis por Ashken, y son los de los pelirrojos, los que tienen los rasgos como los de Woody Allen, ¿sí? Y los otros que se van a ir para España se van a llamar judíos sefarditas. Hay una canción sefardí que canta Radio Tarifa que cuenta toda esa historia de los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas van a formar parte integral de la gran civilización que más adelante va a tener Córdoba, que va a conocer esplendores nunca vistos ni antes ni después. Ellos serán los intelectuales, una clase intelectual importantísima de Córdoba. Estos de Sefarad son judíos de piel aceituna y van a tener una contribución importantísima al mundo de Sefarad, cuando se vaya a dar al mundo árabe de Córdoba, cuando se vaya a dar el gran esplendor, cuando lleguen hasta esas tierras los pueblos del profeta. Esta canción
nos cuenta ese ánimo de Sefarat, que llegaría a ser grande y maravillosa. Ellos serán el mundo de Sefarat. Más adelante, en estos asentamientos hispanos, donde llegan los judíos de Sefarat. Sefarat significa España para ellos, es como se dice en hebreo, Sefarat. Más adelante eso será el reino de Córdoba, cuando la tierra del profeta, que esa es otra que vamos a ver, llegue, cuando los omeyas lleguen hasta allá y hayan creado un reino magnífico, inimaginablemente maravilloso, entre la espiritualidad, la tolerancia, la tecnología de la época. Las cosas más asombrosas pasarán en el califato de Córdoba, y los judíos sefarditas serán parte integrante de ese mundo que recogerá la tolerancia que después no conocería ninguna civilización como se conoció en los tiempos de Sefarat y en los tiempos del califato de Córdoba. Entonces los judíos se van para la diáspora. La diáspora va a durar 2000 años, porque se van en la época de Adriano y van a poder volver en el 1948, mitad del siglo XX. ¿Cómo van a seguirse conservando judíos después de que hemos visto que las 10 tribus se perdieron y no regresaron jamás, una vez fueron deportadas por los asirios? ¿Cómo van a mantenerse judíos en toda la diáspora que van a vivir por Occidente? La historia en este momento sale del límite del Medio Oriente y se nos vuelve una historia que tiene que ver directamente con Europa, porque es para Europa que se van, y es allá donde van a estar. ¿Dónde van a mantener en el judaísmo? ¿Cómo van a mantener la ley? La ley, la palabra, el pacto con Yahvé lo van a mantener en el corazón. Su patria será su alma, su corazón será su vida, y allí estará su religión. Por eso, observar las costumbres y los símbolos se vuelve un problema de física existencia, porque van a tener que llevar en el alma lo que no pueden tener en la tierra, como le pasaría también masivamente al pueblo africano siglos después. Entonces, resulta que van a tener una tradición escrita, inamovible, que les recuerde cómo son las tablas y cómo es el fundamento de su ley. Y van a tener una tradición oral que se adapte a los cambios de los tiempos y pueda ser flexible a las muchas culturas y civilizaciones donde ellos van a tener que vivir de ahí en adelante. Una es la Haggadah y la otra es la Halakha. La Halakha, las dos, digamos, la Haggadah y la Halakha, que son las dos versiones, la versión escrita y la versión oral. Estas dos, tanto la versión inamovible de la ley fija como la versión oral que se flexibiliza con el cambio de los tiempos, en conjunto forman un texto sagrado que se llama el Talmud. Entonces, a partir de la diáspora, desaparece el judaísmo del templo, el de la Torá, el que teníamos desde la época de Babilonia y desde la época de Moisés, toda la ley mosaica, esa etapa del judaísmo mosaico, la etapa del judaísmo del templo, la etapa de Judea, la etapa de su relación en su tierra con los romanos, con los asirios, con los seleucos, con los griegos, va a dar paso a una nueva etapa en el judaísmo. Y la Torá ahora se nos va a convertir también en ese, va a ser el Talmud el que lleven, que son los textos de la diáspora. Y esta es la formación del judaísmo rabínico. A través de los rabinos se conservará la pureza de la ley. No se van a poder casar con personas que no sean judías, porque la religión judaica se transmite por la madre. Entonces, si usted se casa, la madre, esos hijos tienen que ser judíos. No van a poder asimilarse, completamente a ninguna cultura, porque si no desaparecen como judíos. Van a ser judíos hasta los huesos. Es lo único que les garantiza que vayan a sobrevivir 2000 años. Y van a llegar a una Europa que se volverá cristiana. Entonces, algunos, en el momento en que fueron deportados, cuando cayó el templo de Jerusalén,
muchos fueron llevados como esclavos a Roma, lo mismo que hicieron con los griegos. Cuando destruyeron las ciudades griegas, los romanos llevaron un montón de griegos como esclavos a Roma, y con eso la cultura griega se fue derechito para Roma y la influenció tanto que la cultura romana se montó sobre la griega. Bueno, pues cuando la caída del templo de Jerusalén, también se llevaron un montón de judíos como esclavos a Roma, y ellos llevaron la fe judaica a Roma. Más adelante, cuando llegue el mensaje de Cristo, muchos de ellos reconocerán en el mensaje de Cristo al monoteísmo que ellos profesan en el alma y se harán cristianos. Otros seguirán siendo judíos. El cristianismo, que en un principio es un poder al interior del Imperio Romano, luego es un poder paralelo al Imperio Romano, se convertirá después en un poder superior al Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano pierda su propuesta histórica, cuando los contenidos de su civilización se desintegren, cuando los bárbaros lleguen, cuando el imperio haya caído, entonces el reino que venga tendrá que ser un reino espiritual, porque todo reino material no podría ser nunca mayor que Roma, y Roma ha caído. Cuando caiga Roma, eso es como si se acabara el mundo, apague y vámonos. Los únicos que tienen una propuesta espiritual que oponer a la caída de Roma son los cristianos. Los judíos van a llegar a Europa en el momento en que Europa se va a volver cristiana. Y como van a llegar a una Europa cristiana, van a tener el problema de no ser aceptados dentro de un mundo cristiano, porque vienen de la rama de los que no reconocieron en Cristo al Mesías. Entonces, y los que reconocieron en Cristo al Mesías, terminaron siendo la corriente hegemónica hasta llegar a ser la corriente absoluta de toda la Edad Media. Entonces los judíos llegan a Europa en una desventaja histórica muy grande, porque llegan como una minoría en un mundo completamente cristiano, totalmente cristiano, y van a tener que sobrevivir por las orillitas, por los pedacitos, por los recovecos de un mundo que no los va a aceptar. Entonces cada ratico van a tener episodios de persecuciones, y aquí es donde se va formando el prejuicio terrible del antisemitismo. Es la persecución y la no aceptación de los judíos en Europa, porque su procedencia histórica y religiosa difiere de un mundo que se ha convertido al cristianismo en su totalidad. Entonces aquí las cosas van a ser muy difíciles. En tiempos de la peste negra, como los judíos tienen hábitos tan supremamente higiénicos y tienen todo un comportamiento de salubridad muy, digamos, muy medicinal, entonces son mucho menos proclives a las epidemias que los europeos, que dormían todos en un establo con el caballo, la viejita, el perro, el burro, el marrano. Pues llegaba una peste y se lo lleva a todos. Cuando llega la peste negra y se lleva a todo el mundo, pues a los judíos los toca mucho menos, porque sus condiciones higiénicas son importantes. Entonces dicen que fue que ellos trajeron la peste y arrancan a quemarlos vivos. Eso se ve en una novela de Hermann Hesse que se llama Narciso y Golmundo, y el personaje que sufre esta suerte se llama Rebeca, y a través de ella uno ve la persecución tan brava que les van a montar a ellos. No los van a dejar formar parte de la estructura de las clases sociales del medioevo. Ellos no van a poder ser ni siervos, ni van a poder ser señores, ni van a poder ser nada. Están en las afueras, todo el tiempo tratando de sobrevivir. Ahora, hay lugares más amables. La Europa del Este va a ser mucho más amable, y centros como Praga y como Varsovia van a ser mucho más hospitalarios con ellos que la Europa, que la Europa occidental. España es otro paseo, porque en España va a haber la influencia árabe, eso va a ser reino omeya, y ahí ellos van a florecer con toda su grandeza cultural. Pero lo que va a ser, digamos, en Francia, lo que va a ser en esa Europa, en Francia, en Italia, en lo que va a ser Alemania, que en ese momento son principados, pero sobre todo en Francia la cosa va a ser muy, muy complicada, porque están en un mundo en donde ellos no están participando de la mayoría, que es el cristianismo. Entonces ahí van a tener que vérselas como puedan, y mientras tanto en Rusia, en la lejana Rusia,
se va a presentar una coyuntura increíble. Un pueblo va a estar obligado a someterse o a la fe, mucho más adelante, o a la fe cristiana o a la fe islámica, cuando el Islam va entrando en esos territorios, y entonces para no tener que someterse a ninguna de los dos, escoge ser rabino, escoge un rabino de Córdoba y se convierte al judaísmo. Es el pueblo cázaro. Entonces, el pueblo cázaro se convierte, usted no se convierte al judaísmo, usted nace judío, pero ellos se convierten. Y se va formando la historia de los judíos en Europa, una historia que va a durar 2000 años y que surge a partir del enfrentamiento con Roma, no con los árabes, con Roma. Mientras tanto, al otro lado del desierto, en el tiempo de la Arabia Feliz, más arriba, donde se forman las caravanas, allí donde la domesticación de los camellos convirtió al desierto en mar y a los camellos en carabelas, un hombre sufrirá una revelación, un hombre tendrá la revelación del arcángel San Gabriel, abandonará todo aquello que fue su tierra y todo lo que fue su vida, y se dedicará a llevar el mensaje. El mundo lo conocerá como el profeta, su nombre será Mahoma, y el mundo del Islam está por nacer. Entonces, desde los espacios de la epopeya de Masada, desde la caída del templo de Jerusalén, desde las pasiones de Tito Livio por Berenice, desde la tragedia de estos dos pueblos que se enfrentan y la diáspora que los va a condenar a 2000 años de errancia por el mundo occidental, en la narración Diana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo.